Bueno, lo primero es deciros que para mí siempre es un honor venir a esta universidad, siempre. Vengo, en todo caso, con mucho placer, porque para mí es la ciudad de España más bonita. Lo digo siempre y no me canso de decirlo. Ayer nada más llegar me subí hasta el Albaicín, ahí al mirador de San Nicolás, y me pasé la tarde con la Alhambra enfrente, ¿no? Esto es un espectáculo impagable. Así que siempre que me dicen, ¿quieres venir a Granada? Digo, arrastras, a pie, voy como sea. Bien, hoy yo he planteado una presentación, como comprenderéis, el título se lo adjudicamos a Daniel, que fue el que lo puso, esto de cómo plantear una carrera científica coherente, esto es cosa de él. Mi título hubiera sido más este de aquí. A ver, desde que te voy a... vale, ya controlaste razón, ¿no? Sí, pero lo ponemos en presentación, ¿no? Entonces, mi título hubiera sido más este, porque es en realidad de lo que quiero hablar un poquito, ¿no? Porque la bibliometría es, por una parte, una disciplina a la que un montón de gente se dedica, pero por otra parte es una herramienta que puede ser utilizada de muchas maneras y no todas ellas conducen a buenos resultados. Entonces, de lo que voy a hablar un poco hoy es cómo evitar o cómo tratar de reflexionar sobre evitar que la bibliometría sea para nosotros un problema en lugar de ser una ayuda. Ya iréis viendo que no voy a plantear consejos concretos, no voy a hacer demasiadas incursiones en temas concretos porque es muy difícil hablar de carrera científica en general. Es cada uno, cada persona. Yo podría hablar con alguien siempre que conozca a qué se dedica, cuáles son sus maestros, qué cosas está haciendo, pero dar consejos genéricos es muy difícil. Daré 2 o 3 al final de la charla, pero lo que voy a intentar es que reflexionemos todos juntos sobre este asunto de la influencia que tiene la evaluación sobre los evaluados. Para empezar, os voy a poner un par de frases lapidarias que nos sirven para dar un poco el tono de la charla. Me quiero mover en este tono, no en el bajo nivel, sino en el alto nivel, ¿no? La primera cosa, que todo aquel que ha sido profesor sabe y todo aquel que ha sido estudiante también sabe. Todo lo que se puede enseñar se puede aprender, pero no todo lo que se puede aprender se puede enseñar. Esto cualquier investigador lo sabe, porque a investigar no se enseña, se aprende. Se aprende viendo cómo hacen unos, cómo hacen otros, visitando. Por eso en la carrera de un investigador tiene que haber estancias en diferentes centros investigadores, porque bebes en fuentes distintas, porque ves cómo se trabaja en diversos escenarios y al final te haces tu propia composición del lugar y aprendes. Porque enseñar no se enseña, a investigar, se aprende. Y la segunda cosa, es una frase que le adjudican a Einstein, pero no es verdad, es de un autor norteamericano en un libro de economía. Dice, no todo lo que se puede contar cuenta, ni todo lo que cuenta se puede contar. Y esto es muy importante para todos aquellos que se dedican a la bibliometría como oficio. No olvidarse de que no todo lo que se puede contar cuenta. Hay muchas cosas que se pueden contar, pero a veces no son tan importantes. Y a veces lo que cuenta no es contable, no se puede contar, no hay indicador que te lo dé. Por eso es muy difícil evaluar, por eso es muy difícil indicarle a una persona cómo lo está haciendo, porque no es cosa solo de indicadores. Hablaremos un poco después de indicadores, os voy a dar luego una referencia de un artículo, un editorial de Nature que es muy claro sobre este asunto de la utilización de factores de impacto y cosas por el estilo, ¿no? Muchos de los problemas que van asociados con el mal uso de indicadores es que hay gente que cree que todos los problemas tienen solución y que si tú tienes la técnica adecuada lo vas a resolver. Esto es muy tecnocrático. En política se dice que los gobiernos tecnócratas, ¿no? Tú piensas que pones ahí un montón de expertos y todo va a funcionar. Y no funciona. Pero estamos cansados de verlo, ¿no? Porque hay cosas en las que no es solamente el experto, es cómo hacer que muchas voluntades confluyan, cómo ser capaz de conciliar intereses diversos y demás. Entonces, acercarse al uso de la bibliometría pensando que es una herramienta que va a solucionar todos los problemas, gran error. Esto no es para vosotros, esta charla a la mitad sería para aquellos que se dedican a la evaluación.
De hecho, esto es recogido de una charla que di en enero a la Real Sociedad Matemática Española, porque en el mundo de las matemáticas está ocurriendo, recibiendo el daño tremendo de la utilización de indicadores sin más sobre las carreras de los jóvenes científicos en el ámbito de las matemáticas. Y allí estaba un montón de gente que se dedicaba a hacer evaluación en ANECA, en otro tipo de instituciones, y es sobre todo para ellos, para los que yo les decía esto, cuidado, ¿no? Cuidado, que no por tener la técnica adecuada vas a dar solución a los problemas, hay que tener siempre una mente más amplia, ¿no? Y luego esta segunda cuestión, medir no es inocuo, medir no es lo que se mide puede terminar siendo lo único que importa. Porque si, ya eso todos lo sabemos, todos nos adaptamos. Si lo que miden es esto, yo lo que voy a hacer es producir esto. Eso se llama el efecto Cobra. Y es porque históricamente, quizá algunos ya conocéis este asunto, ¿no? En la India, cuando, en fin, estaba gobernada por los británicos, hay un momento en que se dan cuenta de que hay demasiadas cobras en el país, demasiadas serpientes, ¿no? Y quieren acabar con ellas. Y entonces no se les ocurre otra cosa como incentivo que indicar que cada indio, cada hindú, cada indio, que se traiga una cobra muerta cobrará 10 rupias o 100 rupias o lo que fuera en aquel momento. Imaginaros con ese incentivo, ¿qué fue lo que pasó en la India? Que criaron cobras. Claro, te ponen ese incentivo y ¿tú qué vas a hacer? Tú crías cobras. En los bajos de todas las familias había un montón de serpientes. Oye, saca una hoy que tenemos para comer ya, deja esas otras para la semana que viene. Se dieron cuenta de que se había multiplicado por 10 el número de cobras en el país. Eso es simplemente, es que respondemos a incentivos, ¿no? Respondemos a incentivos. Y por ahí viene un poco lo del Q1, ¿no? El Q1 es la cobra. El Q1 es la cobra. Y en particular hay una serie de revistas que están jugando a esto del Q1 y la cobra, y son revistas depredadoras, son que cuando la gente cae en ellas, luego ya es muy difícil hacer investigación en serio porque te has acostumbrado a un circuito que no es correcto. Bueno, ese es el efecto cobra y por eso decíamos más allá del Q1, ¿no? Un poco de cuidado con esto de mitificar indicadores como Q1, factor de impacto y demás. Esta parte de ahí, yo ahora mismo estoy como, pertenezco al comité científico de Ikerbasque, que es una fundación del País Vasco que trata de atraer talento hacia el País Vasco. Se contratan investigadores. Luego os daré también alguna referencia posterior sobre cómo me hago yo mi composición del lugar para decidir, porque es muy difícil. Tienes que decidir recomendar a una persona, no a otra. Cada vez que dices que no, duele mucho más que decir que sí, obviamente, y te lo tienes que pensar mucho, ¿no? Y en el comité lo que tenemos muy claro es que hay que evaluar teniendo en cuenta los expertos, pero después también teniendo en cuenta un poco el olfato, ¿no? El olfato que todos vamos teniendo, sobre todo con cierta edad, y ver a ver cómo es capaz de adivinar si hay calidad, si hay liderazgo, si va a haber un investigador que fichas y que de verdad va a ser un investigador que a la larga va a dar muy buen resultado, ¿no? Y la parte final que tengo ahí, interpretar los datos en su contexto y cuidado con los sesgos técnicos. Os voy a contar lo que me pasó a mí, porque así hablamos clarito. Sesgos técnicos. Yo tengo la parte del comité mía es de matemáticas e ingeniería. En ingeniería me muevo mejor porque yo estoy en una escuela de telecomunicación, es un ámbito en el que yo conozco bien. Matemáticas, yo soy matemático, pero hace tiempo que no estoy con ellos, ¿no? Y cuando venían en matemáticas, vamos a poner aquí una gráfica. Esto es el porcentaje de publicaciones en el famoso Q1 de los países del mundo en el ámbito de las matemáticas. Como podéis ver, España ocupa una posición preeminente, ¿no? Estamos con UK ahí en la cabeza, en el porcentaje de Q1. Yo esta gráfica la tenía, entonces cuando vienen los matemáticos, bueno, la información bibliométrica, la primera, para hacer un poquito, para ayudarte a ver cómo son los investigadores que aplican a esas convocatorias, ¿no? Y yo me decía, bueno, pues ya, si esto es el ambiente en España, pues se ve que a los matemáticos hay que pedirles un poquito de nivel, porque mira cómo está el nivel, ¿no? Pero me daba cuenta de que estaba evaluando investigadores en matemática fundamental, en álgebra, en topología,
Bueno, si hay alguien por aquí de matemáticas sabe que esa parte es la parte fundamental, ¿no? Y yo veía que había pocas publicaciones que pudieran entrar dentro de esto del Q1, ¿no? Y a veces tenía la sensación de, este investigador o esta investigadora no está yendo muy allá, ¿no? Y entonces dije, voy a hacer un esfuerzo adicional de ver cómo se distribuyen las revistas del Q1 dentro del ámbito de las matemáticas, ¿no? Y fijaos con lo que me encontré. Con lo que me encontré es que en el mundo, solamente el 13% de las revistas de álgebra y topología están en el Q1. Todas las demás están Q2, Q3, Q4. Pero si vais viendo esa lista, luego, bueno, Pure Maths sería un poco más allá de álgebra y topología, incluyéndolas. Después análisis funcional, después métodos de optimización y finalmente métodos numéricos. Ya veis que en la parte final, 46,5%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es el principio de Arquímedes. Si los de análisis numérico y convergencia y optimización ocupan todo el Q1, no hay sitio para más, ¿no? Entonces, el riesgo es que la persona que esté en álgebra y topología diga, yo no tengo Q1s, tengo que publicar en Q1 como sea, como sea. Y aparecen esas revistas, hay una que es muy clásica, se llama Sustainability, donde ahí entra cualquier cosa, ¿no? Los matemáticos ahí no van porque queda muy feo, ¿no? En matemáticas mandar a Sustainability queda feo. Pero creo que hay una revista, me han hablado ellos, que se llama algo así como Mathematics, una cosa así genérica. Y claro, a base de estos asuntos de autocitas y demás, la revista ha subido y se ha puesto en el Q1. El riesgo es que los investigadores crean que eso es lo que hay que hacer. Y eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es los evaluadores tener en cuenta que hay muy pocas revistas de álgebra y topología en el Q1 y, por lo tanto, no mitificar ese indicador en la evaluación de los investigadores, porque si no los estamos forzando a comportamientos que a la larga no van a ser beneficiosos, ¿no?, para sus carreras. Es más, después, el mismo día que estaba haciendo esto, hice esta otra cosa. Fijaos la información que hay ahí. Esto es el famoso índice de impacto, ¿no? Como es impacto normalizado. Entonces, ahí veis, estas serían, esto creo que lo hice, mira, de 2011 a 2020. ¿Cuál es la institución de mayor impacto mundial? Huayin Normal University, en China, que tiene solo el 15% de las publicaciones en el Q1, pero milagrosamente tiene un índice de impacto normalizado de 4,8. Seguid la lista. Decidme si conocéis alguna de esas instituciones, excepto la última, claro, la última seguro que la conocéis, ¿no? Porque el Instituto de Estudios Avanzados está en Princeton y es una institución de gala, ¿no? Es donde han salido premios Nobel, donde han salido medallas Field. Ahí está. Yo creo que los tipos que están en Princeton dirán, bueno, pero ¿esto qué es, no? ¿Quién es esa gente, no? ¿Quién es esa gente que aparece ahí arriba? Este es el asunto de los indicadores. Todo se puede tunear, ¿no? Yo después me di una vuelta por alguna de estas universidades y encontré eso que llamáis los que estáis en la bibliometría, granjas de citas. Yo te cito a ti, tú citas a aquel cita a este otro, el otro me cita a mí, y no son autocitas porque nos citamos en círculo, ¿no? Entonces no aparecen como autocitas, pero son una serie de gente que se va pasando la pelota y dices, y luego aparecen estas cifras ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente la bibliometría es una herramienta muy interesante y sobre todo para utilizarla en la evaluación de instituciones y de países. Por ejemplo, fijaos en lo que a continuación vais a ver aquí. Esto lo hice para en Francia una vez me invitaron para dar en un seminario que había de gente de humanidades y ciencias sociales. Porque, oye, ¿qué es lo que está pasando en España? ¿Cómo es que nos han superado en el número de publicaciones? Y dije, bueno, no, yo no sé lo que está pasando, pero vamos a documentarlo, ¿no? Esto ahí lo que quiere decir es lo siguiente. La torreta azul sería Francia y la roja pequeña sería España. Eso es en la década de los 70. Es como hacer el siguiente ejercicio. Ponemos conjuntamente las publicaciones de España y de Francia y miramos a ver cuál es el porcentaje que tiene Francia y el que tiene España. Si miráis en la década de los 70, el porcentaje que tenía Francia era tremendo, ¿no? 90 y pico %. Quiere decir que nosotros en aquella época prácticamente no contribuíamos ni en ciencia ni en ciencia social. La azul es para ciencia y la gris sería para ciencia social, ¿no? Ahora basta con ver un poco la evolución a lo largo del tiempo, ¿no?
Fijaos en esta última década, de 2010 a 2020. En ciencia, grosso modo, estamos con la proporción de la población y si lo vemos por el PIB, España estaría por encima, porque es capaz de tener un mejor desempeño con menos riqueza, ¿no? Pero fijaos lo que ocurrió en la ciencia social, es que en la ciencia social en estos momentos la producción científica española ha superado incluso en bruto a la producción científica francesa, cuando históricamente los investigadores en ciencias sociales tenían a París como la meca, en sociología, en economía, en muchísimas disciplinas, ¿no? Claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿será solamente bulto? Pues no, porque yo estuve viendo después indicadores que también son muy razonables, como el porcentaje de publicaciones que tienes en el top 1%, 10% de citas, y es muy parecido España y Francia, ¿no? Es muy parecido. Por eso, esta para mí es una buena herramienta para hablar de un país, una institución. Le pasa una área de matemáticas actuarias, que hay revistas de uno que no están bien representadas. Eso lo saben los revisores, cómo pueden demostrarlo para tener los. Bueno, claro, a ver, yo tengo que decir que yo no puedo dar respuestas como yo revisor. Yo podría hablar de mi trabajo evaluador en una institución muy especial bueno, que trata el currículum vitae de gente, bueno, de cierta excelencia, que se presenta para ser investigadores en el País Vasco, que es muy competitivo. Y ahí, obviamente, tenemos en cuenta absolutamente todo, ¿no? Las cifras te sirven una primera indicación y luego hay que enviar a revisión por pares, terminas leyéndote los trabajos y sobre todo terminas leyéndote el statement, el research statement, ¿no? Yo quiero hacer esto cuando esté ahí. Y eso es muy importante porque esa parte es la que te va a indicar qué es lo que quiere hacer esta persona, qué viene a hacer, qué aporta claro, yo no puedo contestar esa pregunta porque no represento a ninguna institución que evalúa, ¿no? No tengo nada que ver ni con ANECA ni con ninguna otra, salvo esta, y esta no es significativa porque solamente trata muy pocos currículos, ¿no? Bueno, si después sale algo también de ese tipo, intentaremos hablar de ello, pero yo no quisiera enfocarme ahí porque eso sería algo que yo no estoy preparado para contestar ese tipo de preguntas. Pero esto sí, para los que estamos en bibliometría, ¿no? A mí me sirve mucho. Yo me dedico a hacer estudios comparativos y la bibliometría te da una primera imagen muy interesante. Luego hay que entrar más allá, ¿no? Porque podríamos seguir preguntando, oye, si tenemos todo ese nivel de producción, ¿cómo es que todavía en España no ha llegado un premio Nobel en economía? Bueno, porque hemos empezado el otro día, ¿no? Es que, fijaos, en los años 70 no éramos nada, ¿no? Y este es el esfuerzo de toda una generación de investigadores y profesores universitarios a la que pertenezco, que cuando llegamos a la universidad no había nada. No había nada. Los profesores que nos daban clase no habían salido del país, grosso modo, ¿eh? Algunos, bueno, unos cuantos, pero los demás no habían salido, ni estaban en el programa, quiero decir, no estaban ni en el programa, ¿no? Publicar en inglés es una entelequia, ¿no? Y bueno, en 30 años se han dado pasos de gigante, ¿no? Y los hemos dado entre todos, ¿no? Y la bibliometría nos ayuda a ver, hombre, hemos hecho un esfuerzo grande, estábamos allá abajo, hemos llegado a una meseta, ¿no? Ahora os incorporáis muchísimos jóvenes a la investigación y ya esto está rodado, ¿no? Llegáis a universidades en las que ya hay un ambiente de investigación, en las que hay maestros que pueden ayudar. Es un buen momento para que hacer alguna reflexión, es lo que pretendo hacer a continuación, un poco de fondo. Primero, dejadme que leedlo esto. Esto es lo que ha dicho Nature en un editorial. Yo creo que todos coincidiremos en que es una revista de referencia, ¿no? Science, Nature, son dos revistas que realmente cuando opinan sobre algo en un editorial, bueno, pues hay que prestar atención, ¿no? Y fijaos lo que dicen, que esto es muy interesante para los que estamos en bibliometría, ¿no? Si tú utilizas la bibliometría como el yardstick, como ya te mido y ya está, error. Es más bien un puntero, es lo que dice Nature. Debe ser un puntero que te ayude a subrayar tus logros, tus retos. Entendido de esa manera es correcto, no entendido de esa manera, sino como una medida. No, es que tú solo publicas en índice de impacto no sé cuánto, entonces es una métrica que puede, que contribuye malamente a que seamos mejores científicos. Esta es la opinión de
de Nature y habla del impact factor, como cuidado, ¿no? Y fijaos a continuación, el siguiente comentario. Está también extraído, yo lo he copiado literal, porque no quiero cambiar una coma, obviamente, ¿no? Esto está de ese mismo editorial de Nature, ¿no? En lugar de hacerme un currículum con todas tus publicaciones y llenarme 40 páginas, ¿por qué no me cuentas brevemente qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y también qué es lo que piensas hacer, ¿no? Ahora creo que, me decía Dani, que está un poco de moda esto del currículum, ¿cómo es? El relato, ¿no? La narración. Pero es lo que dicen los de Nature, ¿no? Si tú tienes que enviar una solicitud para un puesto de trabajo, para un ascenso, etcétera, no me envíes toda esa cosa, hombre. Dime en 5 frases, en 3, dime lo relevante de tu carrera científica, ¿no? Si hacemos ese esfuerzo nosotros, cualquiera de vosotros, cuando lleváis ya un tiempo trabajando, ¿no? Digo, a ver, si yo tuviera ahora que resumir mi vida en los últimos 4 o 5 años, puedo ser estudiante de doctorado y estoy a punto de terminar mi doctorado, o soy ya postdoc, soy Ramón y Cajal, soy un investigador joven. ¿Cómo resumiría yo lo que he hecho? ¿Cuáles son mis contribuciones? Y entonces, como dicen Nature, entonces dejaremos de poner el foco en las revistas y pondremos el foco en las personas. En las personas. Y claro, no se puede mentir. Tú tienes que ser capaz de resumir aquello que han sido tus aportaciones. Esto cada vez más va a ser cómo va a transitar la evaluación y espero que cada vez más. Dime las 5 cuestiones relevantes, dime tus contribuciones significativas. No me des la lista. Mira, hace poco me topé con un currículum vitae en este asunto del Ikerbasque. No voy a dar nombres, así que aunque esté grabado no pasa nada. A una persona que el currículum vitae eran 170 páginas. Se dice pronto, ¿eh? 170 páginas, que no me leí, claro, obviamente. De esas 170 páginas, una persona de 40 y pico años tenía 700 publicaciones indexadas. 700. 700. En computación, o sea, ni siquiera en medicina es más habitual, ¿no? Porque hay muchos equipos grandes, o en partículas, ¿no? Esto en computación. Y claro, bueno, así de entrada dije, a ver, vamos a ver si saco alguna información relevante de aquí. Entonces fui a ver 700 publicaciones, índice H, 17. Caray, ¿no? Raro, ¿no? Para cualquiera de los que habéis trabajado con ese indicador, 700 publicaciones, índice H, 17. Solo tienes 17 publicaciones que tengan más de 17 citas en un volumen de 700 publicaciones. ¿Quién te lee, no? Pregunto, ¿quién te lee? Y luego lo peor de todo es que cuando fui a ver la publicación que hacía el número 17, la que hacía el número 16 y el número 15 del índice H, el volumen de autocitas era del 90%. Eso es lo que se llama tunear un currículum, ¿no? Yo creo que sería propiamente el tuneo, ¿no? Yo ya no seguí leyendo. Luego la universidad, que no era la del País Vasco, otra universidad, protestó. ¿Pero cómo? Si es un brillante investigador, sin duda, contratadlo. Si es tan brillante, contrátenlo, pero no a través de Ikerbasque. Yo defiendo la institución en este caso. No. En defensa de la institución, no puedo sancionar un comportamiento de ese estilo como el de un investigador relevante. Lo siento mucho. Y si les interesa tanto, contrátenlo. No tiene por qué Ikerbasque les paga el sueldo, ¿no? Aquí la cosa es que esta fundación te paga prácticamente todo el sueldo, o una parte importante. Con lo cual, pues, oye, pues no, pero si es tan bueno, contrátenlo. Fijaos de lo que estoy hablando, ¿no? Ese currículum, ¿para qué ha servido? Os voy a dar otro caso, otro dato, otro investigador, Universidad Española. Esto me lo contó un colega en Vigo, ¿no? Oye, mira fulano. El índice, como es del H del Google Scholar y el índice H hecho por la Web of Science, ¿no? La diferencia era sideral, pero sideral, ¿no? Todos sabemos que hay más citas en el Google Scholar, ¿no? Porque lo atrapa todo, ¿no? Atrapa cualquier documento que esté referenciado en la web, siempre que sea a través de una institución, ¿no? Y entonces te puede citar un proyecto fin de carrera, te puede citar un trabajo fin de curso, fin de máster y aparece como cita. Vale, puede multiplicar eso por 2 o por 3 el volumen de citas, correcto. Ahora, si lo multiplica por 20 o por 25, dices, ahí va, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo raro. Estamos hablando de una persona que era catedrático en aquel momento. Y este me dijo, fíjate uno de los sitios donde cosecha citas esta persona. Y era un preprint
así llamado, del año, pues no sé, 2010 o 2011, esto era el año pasado, hace 2 años. Preprint del año 2011, que nunca se publicó en ningún sitio. ¿Y qué venía a decir? Venía a decir, este grupo, algo así como publicaciones del grupo investigador bla, bla, bla en tal universidad. Y decía, este grupo trabaja en esto, en esto, en esto, y venían 150 citas a 150 artículos de ese grupo investigador, que se acumulan por Google Scholar al asunto. Y yo digo, bueno, hay que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Para hacerse trampas en el solitario de esta manera. Hay que estar muy mal de la cabeza, ¿no? Esto es un síntoma evidente de que este desenfreno por las citas puede llevar a la gente a cometer estos errores de bulto tan tremendos, ¿no? A ver cómo hago yo para que me aparezcan más citas. Entonces, bueno, de eso hablaremos un poco al final en los consejos últimos, ¿no? Solo digo que este tipo de comportamientos hay que estar atentos porque aparecen siempre que se utilizan las fuentes bibliométricas de manera incorrecta. Ahora voy a dar un salto otra vez un poco más arriba, porque si hablamos de carreras científicas de largo recorrido, yo creo que muchos habréis leído, ¿no?, sobre Kuhn y Popper, pero si no, pues hoy os pongo un poquito al día, ¿no? Hay Kuhn escribió un libro sobre los paradigmas científicos y las revoluciones científicas, que fue, bueno, pues historia en la filosofía de la ciencia, y donde, grosso modo, lo que él viene a decir es que en una determinada disciplina el paradigma es aquel saber compartido por todos los científicos que representa lo mejor que se puede hacer en ese momento, ¿no? Hasta que de pronto, al cabo de un tiempo, el paradigma hace aguas por algún sitio, de pronto, bueno, y en el caso de la física era muy evidente, ¿no? Pues la mecánica newtoniana, aparece Einstein y cambia todo. Bueno, y en ese caso abandonamos el paradigma y pasamos a otro paradigma. Y le llama a la ciencia normal es seguir trabajando dentro del paradigma y hacer tus pequeñas contribuciones, es incrementalista, ese es el estilo de ciencia normal, ¿no? Y luego había otro autor que se llama Popper. Popper es muy conocido porque fue el que introdujo en la ciencia la idea de que tú no verificas una teoría por añadir más casos de éxito. No, no, no. Tú tienes que tratar de falsearla, es decir, de encontrar un caso de no éxito y en ese caso tumbas la teoría. Porque por mucho que aciertes en las predicciones en 900.000 casos, como haya uno en el que fallas, la teoría se ha caído. Y Popper dice que los investigadores deberían ser como francotiradores, que estuviesen siempre mirando a ver el saber establecido y yo desde aquí, desde mi posición, a ver si encuentro un agujero. Bueno, lo que está pidiendo Popper es, en definitiva, que los jóvenes investigadores traten de salirse del corsé que representa el saber establecido e intentar ponerlo en cuestión, intentar avanzar en otras direcciones, situarse en la frontera del conocimiento y desde allí tratar de incluso rebatir teorías bien asentadas. Esto va a ocurrir en un 1 por 1000 de los casos, obviamente, ¿no? Pero es el espíritu, ¿no? Es el espíritu. Entonces, aquí nos movemos entre estas dos, hacer ciencia normal. Vamos a ponerlo ahora para nosotros, para que nos entendamos. Me meto en un grupo de investigación, un grupo que funciona, sobre todo en la parte de ciencias químicas, físicas, etcétera, grupos grandes, el currículum empieza a incrementarse, cada año tengo no sé cuántas publicaciones, de pronto tengo 10 años de investigador y me he juntado con muchísimas publicaciones. Eso es Kuhn, ciencia normal, ¿no? Popper te habría preguntado, ¿y de esas 100 y pico publicaciones, hay alguna que sea memorable? ¿Hay alguna en la que hayas hecho algo que de verdad es relevante, que lo has hecho tú? Primero, no eres un nombre dentro de 17, lo has hecho tú, la contribución tuya es relevante. Eso que has hecho es relevante. ¿Por qué es relevante? Bueno, el yin y el yang de la investigación, ¿no? Yo no digo que haya que optar por una de las dos, ¿no? Lo que sí que digo es que hay que tener en cuenta estas dos formas de concebir ciencia, ¿no? La persona popperiana diría, yo me voy a plantear un problema relevante. La persona kuhniana, en el peor sentido, diría, no, yo me planteo problemas asequibles, pequeñitos, porque ahí puedo sacar muchas publicaciones, ¿no? A la larga, eso no es una carrera científica, eso no es una carrera científica, eso es otra cosa, eso es hacer currículum, Pero el popperiano diría, voy a aspirar a hacer algo grande. Luego no sale, o sale nada más que un poco, ¿no? Pero si aspiras a hacer algo distinto, algo grande, con ideas propias, en algún momento
sale. Si tienes paciencia y trabajo, tarde o temprano el éxito aparece, ¿no? Bueno, y ese es el asunto, que ¿cómo favorece el sistema actual de evaluación este comportamiento? Yo diría que cero. Cero. Me permito ser así de cáustico, ¿no? El sistema está hecho de manera que es incrementalista, es acumulativo y lo que prima es sobre todo venga ahí a llenar currículum, ¿no? ¿Y a dónde debe transitar? Debe transitar a un sistema en el que, bueno, sí, cuente la productividad, por supuesto, no puedes vivir sin haber publicado nada, ¿no? Pero que, sobre todo, que se vea qué es lo que has hecho, ¿no? De relevante dentro de toda esa parte de publicaciones. Y ahí es donde me voy a centrar en esta parte final. Os voy a contar un poco cómo yo hago la evaluación. Yo utilizo para mi esquema mental unas ideas que son de dos personas que se llamaron Newman y Pearson. Si hay alguien aquí de estadística sabe perfectamente lo que es, y muchos habréis utilizado test de hipótesis, ¿no? Sobre todo si estáis en medicina y demás, ¿no? Donde tenemos una hipótesis que se llama la hipótesis nula. Por ejemplo, estamos explorando un nuevo fármaco, hay una enfermedad y pues la persona, hipótesis nula, está sana. Pero te paso el test y el test dice que, cuidado, ha dado positivo. Entonces, si ha dado positivo, rechazas la hipótesis nula e indicas, cuidado, que este indicador nos está marcando que esta persona tiene, pues lo que sea, COVID, cáncer, cualquier cosa, ¿no? La parte estadística del asunto es que tú tienes ahí dos tipos de errores. Es el falso negativo y el falso positivo. El falso positivo es cuando a una persona que está sana de verdad, la prueba que le has hecho le da que está enferma. Y entonces estás alarmando inútilmente y además causando probablemente daño también psíquico, ¿no? A alguien que le dices, oye, que tienes esta enfermedad y luego resulta que no la tiene, ¿no? Y luego el falso negativo es lo contrario, ¿no? Alguien sufre esa dolencia, pero el indicador no lo aporta, ¿no? Entonces, Newman y Pearson lo que dijeron es que para manejar esto estadísticamente, lo que vamos a hacer es acotar el falso positivo. Le llaman el nivel de significación del test. Por ejemplo, el 5%. No puedo admitir más que un 5% de falsos positivos, o un 1% si juegas fuerte, ¿no? Y una vez que yo consigo encajar el falso positivo ahí, luego trato de minimizar el falso negativo, claro, porque esa sería la siguiente, ¿no? Pero como son dos objetivos distintos, pones el foco en el primero y simplemente ahí das un nivel, y luego en el otro tratas de minimizar. Bueno, ¿y cómo utilizo yo esto? Yo lo pienso así. En el Ikerbasque, me refiero, donde hago labores de evaluación, que es el único sitio en el que lo hago. Nosotros tenemos allí una convocatoria junior y una convocatoria senior. Hay una que es para gente como vosotros que estoy viendo aquí, pues gente joven, que acaba de terminar el doctorado, es siempre postdoctoral, acaba de terminar el doctorado, tiene 2, 3, 4 años de doctorado, y luego otra que es para, se llama Ikerbasque Professor, o sea que es gente ya con una trayectoria científica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis nula? Yo tengo que pensar de manera distinta con los jóvenes y con los mayores. ¿Cuál es la hipótesis nula en un joven? ¿Cuál es el error que yo no quiero cometer con un joven? Pensadlo. Si tú defiendes la institución, ¿cuál es el error que no quieres cometer? El error es dejar fuera a un investigador con un potencial extraordinario. Eso es un error que no te puedes permitir. En cambio, en el caso de los mayores, el error es dejar que entre un investigador que ya no tiene nada que demostrar porque ya ha demostrado que no, como el que os dije antes, ¿no? Como el que os dije antes. Entonces yo, cuando pienso sobre esto, H0, hipótesis nula, el investigador, la investigadora es prometedora. Y tengo que encontrar indicios para tumbar esa hipótesis. Si no los encuentro, prometedora. Por lo tanto, tiene potencial. Y luego al final lo que pasa es que hay 3 plazas y 10 personas, ¿no? Y bueno, pues de algún modo tienes que escoger y terminas decidiendo, bueno, el sistema te obliga a decidir, claro, no puedes dejarlo todo abierto, ¿no? Pero al menos para mí es un criterio claro. En cambio, si es mayor, hipótesis nula, el investigador es corrientillo. Entonces los datos me tienen que tumbar esa hipótesis, ¿no? Cuando leo el currículum, lo que han hablado los expertos, juntando toda la información, digo, no, este no es normal. Este investigador es brillante.
Y entonces salta y rompo la hipótesis nula. No sé si os dais cuenta, ¿no? Es qué error no quieres cometer. Nunca quiero cometer el error de dejar fuera de una convocatoria joven a alguien que tiene potencial. Sin duda. Y la otra es, no debería dejar que pase a profesor una persona que no da la talla. Entonces son errores distintos y son formas diferentes de concebir la evaluación. Entonces yo al joven no voy a andar a meterle allí el índice H, el no sé, no, eso no es el tema. Eso puede dar una primera idea, Oye, ¿cuántas publicaciones tienes? ¿Qué cosas has hecho? ¿En qué revistas has publicado? Bien, ahí están todos los datos. Pero después viene el siguiente paso. Vale, ¿y ahora qué es lo que has hecho? ¿Qué indicador de liderazgo hay ahí? ¿Dónde puedo ver si esta persona apunta a que va a ser el día de mañana una persona con una carrera científica propia? Y hay. No se puede poner en una tabla Excel, pero hay indicadores en la forma en la que uno cuenta su proyecto, claro, obviamente, el papel que ha desempeñado dentro de las contribuciones que ha tenido, porque ahora además en muchas revistas hay que decir al final, fulano hizo esto, mengano hizo esto, zutano hizo aquello, ¿no? Y esto es muy interesante porque te da un poco una idea de cuáles son las contribuciones reales, ¿no? Entonces, luego me hago unos gráficos, que esto os lo voy a explicar, es una broma que hago yo para mí mismo, ¿no? KPI ya sabéis que es la palabra de moda con proyectos y demás, ¿no? Los Key Performance Indicators, ¿no? ¿Qué KPIs tienes? Bueno, pues, yo tengo el eje KPI. El eje K sería Kuhn, el eje P sería Popper. Estamos de nuevo con las dos formas de ver el asunto, ¿no? Pero PI también puede ser IP, puede ser investigador principal, puede ser ideas propias. Me vale que también se puede ver así, ¿no? Y K sería producción, quantity. ¿Qué es el tipo de investigador que hace que tenga una carrera científica relevante, sólida? Pues fijaos, el KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, bueno, son gente que tiene productividad, que sería el eje K, ¿no? El eje K sería productividad. Y el eje P sería ideas propias, liderazgo. Es lo que esperas de un investigador que tiene pues, sus 40, sus 50 años, ¿no? Que esté asentado con una probabilidad, con una productividad, bien que no debe ser escasa, y además de eso, con ideas propias. El caso KP0, que pongo ahí a la derecha, es el caso que os ponía antes, ¿no? Que indicaba eso. Eso no es, ¿no? Eso no interesa, ¿no? Muchísima productividad y escasez de ideas. ¿Y cuál es el sentido de seguir dándole a la marea si no tienes ideas, ¿no? Pero ahora la pregunta que yo me hago es, esa KIP que tenemos ahí a la izquierda, suponed que son dos jóvenes investigadores, ¿no? K sería una persona que lleva unos cuantos años y aparece con muchísimas publicaciones, pero todavía no hay indicios de que haya contribuido con algo propio. Y P puede ser una persona que tiene a lo mejor muy pocas contribuciones. En matemáticas es muy habitual, no tienes por qué tener... Es más, los artículos de los matemáticos son gigantes y no se aspira a publicar mucho, sino a publicar bien, a hacer algo que digas, este artículo cómo me quedó, metí aquí toda la ciencia que sé, ¿no? Entonces, esa persona a lo mejor tiene muy poca productividad, pero ya ha mostrado ideas propias. Y la pregunta que os hago, si vosotros tuvierais este esquema, os haría esta pregunta. ¿Quién creéis P1, KP2, KP3, KP4, KP5 con mayor probabilidad? ¿K o P? No hay duda, ¿verdad? No hay duda. No hay duda. Si tú empiezas con un comportamiento tipo K, la probabilidad de que después empieces a recorrer la senda que te lleva a aquel clúster de investigadores es muy difícil, es muy pequeña. Si tú empiezas con P, tarde o temprano, la productividad sale porque vas a seguir trabajando y vas a ponerle ahínco y poco a poco empieza la productividad a funcionar, ¿no? Pero de la otra es difícil, ¿eh? Puedes seguir produciendo mucho, pero yo no veo muchas posibilidades de que K se convierta en uno de los de arriba. Es más, yo diría que K está casi abocado a convertirse en KP0, ¿no? Bueno, estos son los esquemas que yo me hago. Obviamente, simplemente a veces pongo, incluso gráficamente, pongo y digo, pues parece que aquí veo más liderazgo, más indicador. Después sabéis que si conoces la disciplina, pues yo qué sé, en los matemáticos, por ejemplo, si te han invitado a dar una charla en aquel congreso científico, si te han invitado a dar una charla en aquel coloquio que se celebra en no sé dónde, pues los matemáticos saben que ya es un reconocimiento. No hace falta que me digas otra cosa. Te han invitado a dar una charla en determinado evento científico. ¡Pum! Ya está, ¿no? Porque para, no sé, pues una persona que está en las ciencias naturales y aparece un artículo de Science o Nature que es suyo, ¿no?
Oh, has dado un salto de gigante. No que estés a ver, un nombre metido dentro de 300, sino que son 2 o 3 personas y han llegado a esa publicación. Pues ya es un indicador de altura, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son las que nos dicen si es P o es K, ¿no? A ver, hay indicios de ese tipo. Y yo utilizo esto para mi trabajo, no hago una hoja ahí con... Los indicadores son para empezar a hablar, pero después tienes que penetrar un poco más allá. Vienen los informes de los evaluadores se leen los artículos. No ven los... Porque si los evaluadores se pusieran a ver indicadores bibliométricos, digo, oye, eso ya lo hago yo. No me hagas eso, ¿no? Léetelo. O cuéntame si sabes porque la gente sabe, ¿no? No, este es muy bueno porque hizo tal, se sabe, todo se sabe en las disciplinas científicas, ¿no? Yo también entiendo que otro tipo de instituciones, vamos a poner a NECA, por ejemplo, no tiene el tiempo suficiente, claro, para invertir en el análisis individualizado y pormenorizado de cada persona. O incluso cuando se evalúan Ramón y Cajal, pues es difícil, porque esto es costoso, ¿no? Tienes que tener para cada persona 2 evaluadores, no siempre son los mismos, son diferentes, porque tiene que ser en lo que hace esa persona, ¿no? Y matemáticas es un nombre, pero dentro de matemáticas hay, imaginaos ingeniería. Ingeniería hay, yo tengo como una lista de 40, 50 evaluadores, porque es que telecomunicación, industrial, biomédica, civil, arquitectura, ¿no? Y tú necesitas que haya gente que te diga que ha leído lo que ha hecho esa persona y te dé el informe de experto, ¿no? Después ya lo combinas con lo que tú has pensado y con el resto de los miembros del comité y allí pues vamos intentando ver y clarificar dónde ponemos este año la apuesta de esa convocatoria, ¿no? Bueno, algunos pocos consejos. Con esto yo querría cerrar y después ya le dije a Daniel que no quería hablar mucho porque sí que me gustaría, si hay diálogo, encantado, ¿no? El primero, para un investigador joven o mayor, pero particularmente joven, lo fundamental es la creatividad. Lo fundamental es plantearse problemas relevantes. Lo fundamental es aspirar a hacer algo que de verdad contribuya al avance de la ciencia. No en meterse en un camino trillado en el cual, bueno, pues sí sabes que vas a recolectar, siembras y recolectas muchísimas publicaciones, pero en el fondo todavía no has sido capaz de construir, de contribuir con algo relevante, ¿no? A un amigo personal, Pedro Miguel Echenique, un gran investigador del País Vasco, fue premio Príncipe de Asturias, recuerdo en una charla que les dijo esto a los jóvenes investigadores en mi universidad y me la anoté porque me pareció muy interesante. Cree en tus ideas. Cree en tus ideas. Obsesiónate con el problema que te has planteado resolver, no con la productividad. Ya sé que es fácil de decir y difícil de ejecutar porque en estos tiempos estáis siendo evaluados continuamente, te aplicas para una plaza aquí, una plaza allá y al final todas las evaluaciones van por productividad, ¿no? Pero como la charla era cómo conseguir hacer una carrera científica sólida, coherente y que tenga futuro, yo digo, este es el consejo, ¿eh? Este es el consejo. Obsesiónate con tu problema, que tu problema sea relevante, que sea de verdad un problema en el que merezca la pena trabajar. Y la productividad no es la preocupación fundamental, no te obsesiones con eso. Por eso, mi consejo final, que fue lo que hablamos allí con los matemáticos en enero, ¿no? Es, no debería haber nada que aparte a un joven investigador de la frontera del conocimiento, nada, y mucho menos la bibliometría, claro. Nada debería apartar a un joven investigador de la frontera del conocimiento. Si estás en la frontera, tarde o temprano, los resultados llegarán y con ellos llegará el reconocimiento. Si tú estás en la frontera del conocimiento, tarde o temprano llegará el reconocimiento. Insisto, son consejos de fondo y sé que chocan con la realidad, a veces, en fin, con lo que tenéis que sufrir en procesos de evaluación. Y una cosa que ayer comentamos con Daniel, que yo creo que sí que se puede decir. Hay universidades en las cuales este discurso se puede empezar a hacer. Son universidades que están empezando a cuidar el talento propio, a retenerlo y también a incentivar el que el talento venga. Yo diría, por mi experiencia en los últimos 10, 15 años que yo he visitado mucho esta universidad, que la Universidad de Granada está en esa dirección. En esa dirección, no voy a decir que sea Harvard, está en esa dirección. Quiero decir que cada vez más hay criterios cualitativos y a la gente joven se la protege y no es publicanitis. Y sobre todo, yo os diría, esto es lo que hay que exigirle a las universidades.
A las universidades hay que exigirles lo que hemos hablado hoy aquí, que no se contenten con hacer evaluaciones de, bueno, ya no digamos las corruptelas de la endogamia, ¿no? Eso ya por supuesto fuera, ¿no? Pero que no se contente simplemente con hacer cosas numéricas, para eso valdría cualquier funcionario, ¿no? Le das a un funcionario una hoja Excel, te pone allí cosas y ya selecciona. No, deberíamos aspirar a que las universidades estén en este discurso, ¿no? En cómo proteger a la gente joven que empieza sus carreras investigadoras para que piense en el largo plazo y por lo tanto no estarlos continuamente sujetando a evaluaciones permanentes en el cual al final, claro, dice, como no publique, como era lo del Q1, como no tenga Q1, bueno, esto es un problema que yo no voy a resolver. Yo simplemente os he dicho todo esto porque creo que son reflexiones que pueden ser interesantes en el momento en que uno está empezando una carrera científica, ¿no? Estas son las ideas de fondo, de largo plazo. Hacerlas realidad en vuestras vidas es un reto. Es un reto. Yo no voy a decir que sea fácil. Pero si ni siquiera te lo planteas, entonces es difícil, como decíamos antes, que la K suba. Es difícil, muy difícil. Es muy difícil progresar cuando vas en esa línea horizontal y empezar a levantar el vuelo. Muy difícil. Cuanto antes empecéis a levantar el vuelo, mejor. Cuanto antes os planteéis problemas relevantes, mejor. Y bueno, yo con esto llega. ¡Aplauso! Y ahora sí, si hay preguntas, voy a tratar de no esquivarlas. Voy a tratar de no esquivarlas. Vamos a poner por aquí. Por aquí la sala tenía alguna para domingo. ¿Qué? Vale. Domingo, mira, tiene la pregunta. Ah. Mira, lo voy a poner aquí. Sí. Ah, me decía que no había entendido la pregunta anterior. Esa es la primera que debo contestar, ¿no? Creo que no se ha entendido. Ahí quería preguntar. ¿Cómo? Fíjate la primera persona que habló porque dice que no se entendió la pregunta, ¿no? Eso soy yo. La primera, la del primer cuartil, que decía que, claro. ¿Cómo saber cuál es? ¿Cómo es? No, decía, claro, yo estoy en matemáticas, todas las revistas que yo tengo son del segundo cuartil, eso los evaluadores lo saben. Ah. No sé, porque en mi área, esta es la típica pregunta que nos pasa a cada área. Vale. No, mira, yo os voy a decir, en aquella discusión de matemáticas en enero, estaba la plana mayor de la Real Sociedad Matemática Española. Y lo que hablé con ellos fue, vosotros tenéis que empezar a influir en todo esto. Tiene que quedar claro que la evaluación en matemáticas no puede hacerse de la manera que se está haciendo. Y como no lo hagáis vosotros, no va a cambiar. Bueno, después al final, en un congreso, todo el mundo... ¿no? Estamos pero luego pasa el tiempo y vuelve todas las aguas a su cauce, ¿no? Y todo sigue un poco igual. Pero es un poco, esto es para los mayores, ¿no? Los jóvenes no lo van a cambiar. Los que lo pueden cambiar son la gente que está con responsabilidad evaluadora y empezar a decir, oye, transmitir este mensaje, ¿no? Si resulta que en tu disciplina lo que tú haces no está bien representado en el primer cuartil, deja de dar la vara con el primer cuartil, porque lo que hay que ver es, siempre se sabe, ¿no? En cada disciplina sabes cuáles son las revistas relevantes, ¿no? Por ejemplo, en bibliometría, vamos a poner un caso, ¿no? Bibliometría es una parte de información y ¿cómo se llama? Library Science, Information Science, ¿no? Y ahí hay una serie de revistas que están en otro ámbito completamente distinto que copan los primeros puestos. Entonces, estamos publicando en revistas que un año están en el Q1 y al año siguiente igual pasan al Q2. Yo recuerdo, hemos publicado en Research Evaluation, estaba en Q1, ya no lo está. Scientometrics, estaba en Q1, ya no lo está. Es el principio de Arquímedes, claro, desde otros sitios vienen, a ver, a lo mejor son comunidades más amplias de investigadores, hay mayores niveles de citación y entonces al final resulta que se desplazó. ¿Eso quiere decir entonces que los de bibliometría deberían dejar de publicar ahí? Y no, creo que no, y lo que tiene que saber el evaluador es que eso es lo que está ocurriendo. No sé si con eso contesto, ¿no? Yo voy a hacerte una pregunta. Dime. Más o menos la apuntado un poco. Pero claro, tú como evaluador, cuando estás en Ikerback, sí. Esa primera evaluación, ¿qué te dice a ti tu olfato cuando tienes delante de ti un investigador? ¿Cuáles son los marcadores que me dicen, este tío es bueno? Porque a distancia, porque piensa el autor, ¿cuáles son los marcadores que a ti te indican? Dices, sí, dependiendo... Muchas veces recoger el currículum y dices, no sabes, pero este tío es bueno por los trabajadores. Sí, tú tienes que ver un poco dónde ha trabajado, ¿no? Dónde se ha movido. Sí, pero, claro, por ejemplo, ¿dónde se ha movido? ¿No? A veces hay investigadores que no han salido del mismo sitio en el que estaban, ¿no? Y allí han hecho toda su carrera investigadora. Yo veo, ahí hay un problema, ¿no? Porque
está cociéndose en su propia salsa, ¿no? Y no es fácil que lleguen ideas nuevas porque está siempre en el mismo grupo, en el mismo ambiente, difícil. Entonces, una de las cosas es la movilidad, ¿no? Esa es muy clara, ¿no? Y en la movilidad, pues obviamente no es lo mismo ir a un determinados sitios que a otros, o sea que eso también todos lo sabemos, ¿no? Después está la cuestión de cuál ha sido la aportación de esa persona, ¿no? Porque es muy diferente, ¿no? Tú ves cuando son, claro, publicaciones individuales, publicaciones colectivas de un gran colectivo. Tú eres el técnico en una publicación donde en realidad se habla de medicina y de una solución para un problema de Alzheimer, pero tú eres el técnico que ha ayudado con no sé qué, y el paper se publicó en Science. ¿Ese es un gran mérito tuyo? Bueno, yo diría, bueno. No me estás diciendo que tu contribución es lo que ha llegado a Science. Lo que ha llegado a Science es el problema médico y la solución médica. Tú simplemente has sido un colaborador en esa parte técnica, ¿no? Que es importante, claro, que si ese equipo te ha llamado a ti, pues te ha llamado a ti, no ha llamado a otro, ¿no? O sea, hay cosas de ese estilo, de saber cuál es la participación de la persona. De hecho, se les pide, ¿eh? Se les pide que describe tus 5 publicaciones y cuál es tu contribución dentro de ellas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Después, un equilibrio un poco, ¿no? entre los números y todos sabemos que hay indicadores que te dan un poco idea de, a ver, está siendo influyente, está siendo leído. Bueno, depende de que sea joven, depende de que sea mayor, ¿no? Depende de la edad. Después hay que ver el ámbito en el que está, porque no es lo mismo. Todas estas cosas, índices H y demás, no puedes comparar el índice H de una persona en ciencia social con otro en física de partículas. Es absurdo, ¿no? No tiene nada que ver. Tienes que tener un factor para saber medir en cada caso. Entonces, tú tienes que utilizar esos indicadores como, primero, ¿cómo diría yo? ¿Cómo es que cuando tú estás queriendo pasar la arena por un cedazo, ¿no? Los que se te quedan arriba son los que vas a examinar finalmente. ¿Quiénes se te van por el cedazo cuando le das vueltas? La arena. Pues aquellos currículos que ves que todavía no hay sustancia dentro de ellos, ¿no? Tampoco lo puedo definir, ¿sabes? No lo puedo definir. No lo puedo definir. No, pero por ejemplo, tú eres capaz de ver lo que como estaba el título de una carrera coherente, tú eres capaz de ver a través de la publicación, porque para mí eso es importante el tema de que hay algunos. Yo empiezo el currículum diciendo cuáles son mis líneas de investigación. Sí, hay algunos que saltan. Cuáles son las carreteras que transito. Mira, mucha gente sabe que tiene el currículum hay algunos investigadores que, bueno, nosotros tenemos que evaluar después su trayectoria más tarde, ¿no? Y algunos están con la publicación, ¿no? Y se llama en inglés desultorio. Yo creo que en español esa palabra no existe. Desultory, cuando vas saltando de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema a otro y dejando ahí publicaciones, digo, pero ¿qué has hecho? ¿No? ¿Qué es esto? ¿A qué te dedicas? ¿No? O sea, exactamente, ¿a qué te dedicas de todo esto? ¿No? ¿Cuál es el sentido que tiene de dedicarte a publicar por publicar? ¿No? Eso a veces es obvio, salta a la vista, ¿no? Y ya a mi juicio, actúa en detrimento de ver que es una carrera coherente, ¿no? Lo que no quiere decir que trabajes siempre en lo mismo, ¿no? Eso no es así. Pero bueno, tú vas haciendo un problema, luego entras en otro, normalmente están en una familia de problemas, ¿no? No saltas de una disciplina a otra. Pero vaya, yo creo que todos nos entendemos cuando alguien está a la que salta. Venga, ¿yo dónde puedo colocar? Esto se está viendo mucho en algunos países que están incluso pagando por publicar, ¿no? En China se ve con una claridad meridiana, ¿no? Si te terminan pagando por publicar, crías cobras, ¿no? Entonces empiezas a meterte en cualquier sitio. Oye, no puede ir mi nombre ahí. Bueno, aparte de estos individuos que están en la pomada y que obligan a que su nombre aparezca en todas las publicaciones. Yo me acuerdo de mi hijo que estaba en Alemania, de postdoc, y el jefe le dijo, si utilizas, aunque sea un pequeño instrumento de mi laboratorio, el investigador que aparece como, pues eso, no, es duro, ¿no? Para un joven postdoc que quiere demostrar que es líder, ¿no? No, es que el líder siempre es el mismo. Es el fulano que tiene el laboratorio, ¿no? Esto es muy alemán, además, porque ese es el profesor, lo es todo, y por debajo no hay titulares, es todo el Herr Professor, y por debajo, pues, pero él se fue al Reino Unido, me dijo, no sé, esto no es. ¿No? Y esas cosas pasan también. Y yo, como os voy a decir, cómo combatir eso. Si tenéis ese problema, es muy difícil, ¿no? Si por encima de vosotros hay alguien que impone ese tipo de comportamientos. Pues... Vale, tengo aquí Cristina, que lo que comentaba Cristina, ya preguntas cómo podemos saber qué porcentaje de turistas de nuestra área concreta son de Bruno. Bueno, pero eso es fácil con eso, Dani, con el Insights o lo que sea, porque hay...
Sí, no, pero incluso el Insights tiene ahora estos micro temas y macrotópicos, y entonces tú buscas ahí Algebra and Topology, aparece como un macrotópico, ¿no? Y entonces ahí puedes ver la distribución de todas las publicaciones y luego ves cuántas están en el primer cuartillo. Fue como lo hice, 5 minutos, en 5 minutos lo saqué, ¿no? Porque tiene grandes ámbitos científicos dentro de matemáticas, uno le llama matemática pura, otro álgebra y topología, otro numérico, y entonces sacas los datos. Bueno, tienes que tener acceso a la herramienta que Granada lo tiene, o sea que no. Dice Juan Carlos, es imposible no asesorarte con la productividad cuando hay tanta precariedad en la Universidad Española y cuando esa productividad es lo que te permite acreditarte y aspirar a un puesto más rentable. Amen. Pero, vamos a hablar ahora en positivo de lo que os puede deparar el futuro. Nos vamos a jubilar tropecientos mil. Yo el primero, ya tengo 68 años. Pero yo sé que cuando yo entré, entramos por oleadas de gente, porque en la época en la que se construía la Universidad Española, en los años 80, estábamos entrando muchísimos como profesores de universidad. Todos esos están a punto de jubilarse. En los próximos 10 años probablemente se jubile más del 30% de los profesores de las universidades españolas y están todos ocupando plazas de cátedra o titularidad, ¿no? Y es lógico que en ese relevo generacional vayan a aparecer muchísimas más oportunidades. También sé que en algunos sitios no se va a hacer como debe ser, que es tratar de aspirar a traer talento, sino que la endogamia volverá a hacer sus pinitos en todas partes, ¿no? Pero creo que el ambiente va a ser de más capacidad de poder acceder a plazas de investigación o de universidad, porque se va a producir un vacío tremendo y las universidades tienen que empezar a pensar cómo transición es sensata, ¿no? No puedes reemplazar talento que se va de una cierta edad con solamente jóvenes que están empezando. Tienes que buscar también en el medio las oportunidades para los Ramones y Cajales, para la gente que es postdoc. Va a verlas, las va a ver. Yo creo que sin duda, ¿eh? Yo creo que sin duda. O sea que le diría a esta persona, amén a lo que has dicho, ¿de acuerdo? Pero piensa que de cara al futuro, la apuesta por el largo plazo puede salir verdaderamente rentable. Puede salir verdaderamente rentable. Simplemente lo dejo ahí. Hay varios comentarios que van en el mismo sentido de un poco también es importante lo que comenta Charo, que es el tema de el poco tiempo que se tiene y los resultados inmediatos que tienes que alcanzar, porque es un problema clave. Por ejemplo, se termina la Juan de la Sierra, tienes que pensar en pedir la rama y caja y tienes que estar esos 4 años produciendo y que no te da tampoco mucho tiempo a pensar más allá de eso no tiene solución. Sí, ya me gustaría que la tuviera, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahí el sistema va a cambiar un poco. Sí, es lo que creo. Un currículum narrativo, yo creo que será un poquito más cualitativo, ¿no? Un poco de presentar esas publicaciones al peso. Normalmente lo que se va a hacer es unas pocas publicaciones y que me cuentes un poco lo que yo creo que va a ser el mayor problema para los torpes, para los que tienen mal currículum, porque muchas veces se piensa que va a ser una solución para la gente que tiene cosas, parece que las tienen escondidas, ¿no? Que las tienen que narrar, pero yo creo que cuando me he puesto a narrar lo que hago, a veces dicen, madre mía, pues no he hecho las cosas tan bien como debería. El ejercicio evaluativo es bastante. Ese ejercicio es muy interesante. Ese ejercicio. La gente va a sufrir bastante con las nuevas tendencias. Ese ejercicio personal de escribir en un folio lo que tú crees que has hecho ya hasta el día de hoy es muy interesante. Sí. Muy interesante. Y ayuda a hacer introspección y a pensar sobre estos temas de fondo. Pero de verdad, estoy de acuerdo. Hablar de esto es hablar de algo que no digamos que es irrealizable, pero que forma parte de esas ideas de fondo que nos tienen que mover, pero luego lamentablemente sabemos que el futuro es muy cortoplacista y mientras no hay estabilidad, pues todos son vaivenes. Ahora, no sé, en una carrera de una persona que acaba el doctorado, se va 2 años de postdoc aquí, si tiene después la suerte de hacer otro postdoc en otro país distinto, después vuelve y tiene una Ramón y Cajal, estamos hablando de una persona que ya tiene a lo mejor 10 años de experiencia. Ahí sí que ya se puede saber un poco lo que ha dado de sí y no hay que tener tanta prisa. Bueno, Ramón y Cajal te da 5 años, ¿no? Esa es una buena medida para un investigador. Oye, tengo 5 años, no hay prisa, un poco como las ERC europeas, ¿no? En el Research Council te dan un tiempo y no te están preguntando a cada año qué es lo que has hecho. Al final de todo, bueno, un poquito, ¿no? Una idea, danos una idea de lo que estás haciendo, ¿no?
que lo suyo también sería un poco, ¿en qué te podemos ayudar? O sea, lo suyo sería, ¿en qué podemos ayudar? Quiero decir, ¿cómo lo estás llevando? ¿De qué manera te podemos ayudar? Esa sería la forma de ver esto, ¿no? En vez de te evalúo, no, te ayudo. ¿Qué está pasando contigo? ¿Te estás bien en la universidad en la que estás? ¿Estás a gusto? ¿Tienes los medios? ¿Haría falta hacer Esta otra mentalidad es la que tiene que aflorar, ¿no? Yo no estoy diciendo que vaya a aflorar, yo solo digo que eso creo que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y pongo mi grano de arena para que eso ocurra, en mi trabajo personal, en mi contribución como evaluador y las veces que me toca hablar, ya no tanto con jóvenes investigadores, sino con los que tienen la responsabilidad, ¿no? Que es a los que les digo, esto es cosa vuestra, esto es cosa vuestra, y que el debate de las universidades, cuando lleguemos a las campañas electorales y demás, circule a veces como circula por problemas menores, por asuntos de goteras, yo le llamo de goteras, las goteras de las facultades, los problemas menores, ¿no? Y no hablemos de esto, como el gran tema de la universidad. ¿Cómo garantizar que la Universidad de Granada dentro de 20 años va a ser una universidad excelente en el contexto europeo? Esto es lo que tiene que estar hablando la universidad, eso. Lo demás, bueno, los medios, los gastos, vale, todo eso contribuye, pero esto es de lo que hay que hablar, ¿no? Y bueno, vosotros igual no estáis metidos, ¿no? Yo estuve porque por rector, ¿no? Tuve que chuparme 2 campañas electorales, ¿no? Y las preguntas que te hacían eran descorazonadoras, ¿no? Descorazonadoras. Pero contestas a todas, ¿no? Porque al final va en el sueldo, ¿no? Pero eran descorazonadoras. Yo me acuerdo de ver incluso después ya era rector, iba a ver a decanos, pasaba por allí a verles, oye, quedamos un día y charlamos en la facultad, está con tu equipo, yo voy con un par de vicerrectores, está. Y después de una hora de exponerme los problemas menores de la facultad, yo les decía, bueno, ahora dime una cosa, ¿tienes algún proyecto, algo que quieras hacer en lo que el rector te pueda ayudar? Y quedaban algunos completamente descolocados. Digo, pero es que el otro, joder, no es por nada, ya le pasaré nota al gerente para que arregle las goteras, pero a ver, yo no vine aquí hoy para hablar de eso. Entonces, ¿tienes algún proyecto? ¿Tienes algo en lo que en la cabeza? Tenéis la facultad, ¿no? ¿Estás queriendo hacer alguna cosa? Y me encontraba muchas veces con que no, que es el día a día, la gestión del día a día y que no. Ya no digamos dirección desde departamento, que suelen tener incluso muchísima menos responsabilidades, tramitar papel, ¿no? Yo, por favor, pero ¿qué tienes? ¿En qué te puedo ayudar? ¿no? Esa mentalidad yo la tuve y sé que es la que hay que tener, ¿no? O llamar a los investigadores y preguntar, oye, ¿cómo te está yendo? Veo que tienes, ¿qué pasa? ¿no? Ese tipo de cosas, esa mentalidad nueva tiene que estar. Yo lo veo por otras universidades de otros países, ¿no? Os voy a contar un caso personal. A mi hijo, antes de irse a Alemania, se fue a hacer el doctorado al Reino Unido. Había terminado en la Autónoma de Madrid. Y al terminar, bueno, tenía un buen expediente. Tampoco es un corda, pero un buen expediente. Y comentamos, oye, tú envía a Oxford, Cambridge, ya te dirán que no. Ya te dirán que no. Entonces, la primera que le contestó fue Cambridge, él es físico. En Cambridge le dijeron, muy interesante tu currículum, pero lamentablemente este año no tenemos la típica cosa que te deja bien, pero te deja fuera. Luego le contestaron en Edimburgo, que es una muy buena universidad, y le dijeron que pasase por allí a hablar. Y luego le contestaron en Oxford. Y al de Edimburgo le dijo, lo siento, pero tengo una oferta de Oxford, voy a ver qué pasa. Y en Oxford, ¿qué le dijeron? Vente, te pagamos el viaje. Vienes a ver a estos 2 líderes en física. Y luego tú eliges con quién quieres trabajar. ¿Hacemos nosotros eso? ¿Hacemos nosotros eso? ¿Se os ocurre que aquí en España hagamos eso? Eso lo hace Oxford, claro. Y no es tan difícil, no es tan difícil, porque es pagar un viaje. A ver, estamos hablando de 200 libras para ellos, peanuts. Y luego lo mandaron a dormir a la residencia universitaria que había ellos, o sea, que es peanuts. Pero vio 2 laboratorios. Un laboratorio era de una persona muy asentada, ¿no? Como el Pope, un tipo que casi era premio Nobel, ¿no? Donde había muchísima gente alrededor trabajando. Y otro, un joven que acababa de llegar y que no tenía ni laboratorio, pero que le dijo, si vienes, montamos el laboratorio entre los 2. A mí me llamó y le dije, no, tú no me estás llamando, tú quieres que confirme, yo confirmo, ya sé lo que has decidido y estoy de acuerdo. Y sin tener que decir nada, yo ya sabía lo que había decidido. Y empezó a montar el laboratorio con su jefe, ¿no? Trabajan estas cosas que se llaman las perovskitas, ¿no? Si alguno está en materiales sabréis. Y empezaron desde cero. Y llevaba 2 años sin ninguna publicación. Entonces mi hijo empezó a... Bueno, y el comentario de su jefe fue, la primera publicación sets the tone. ¿A qué es un buen consejo? Esperó
y publicó en una revista que se llama, creo que Advanced Materials o algo por el estilo, o Gran Índice de Impacto, no sé cuánto. A día de hoy tiene con esa publicación un montón de citas. Bueno, el chaval tiene ahora mismo, ya el reconocimiento le ha venido más tarde, ¿no? Pero al principio, y es más, le dijo, mira, por aquí pasa mucha gente que lo que quiere es estampar su firma en artículos. Tú no, ¿eh? Tú no. Tú, vamos a hacer que eso, que el primero marque cómo va a ser tu carrera científica. No es un gran consejo ese. No es un gran consejo. Bueno, os lo digo porque a mí me ha pasado, pero es en Oxford. ¿Y por qué no podemos aspirar? ¿Por qué no podemos aspirar a jugar también en esa liga, ¿no? En la que invitamos a alguien que quiere venir a hacer el doctorado? Oye, vente a ver, conocer el laboratorio. Yo te pago el viaje. Si es bueno, si es alguien que va a trabajar duro, ya sabéis que la investigación universitaria, sin la gente que está haciendo el doctorado y los postdocs, nos venimos abajo, se viene todo abajo, o sea, es obvio, ¿no? Por lo tanto, cuantos mejores estudiantes de doctorado, esto lo saben muy bien las universidades de investigación, ¿no? Que la investigación fundamentalmente viene empujada por la gente joven que está construyendo su carrera científica y porque los que están allí sepan orientar, ¿no? Y sepan identificar problemas relevantes y sepan poner a la gente a trabajar en cosas serias, ¿no? Yo creo que eso no es imposible de hacer, ¿no? No es imposible. Pero yo diría que no está ocurriendo en nuestras universidades, ¿no? Por decirlo suavemente, no está ocurriendo. Entonces creo que cuando hablemos ahora, a las cifras aquellas que veíamos antes de España-Francia, muy bien, perfecto, muy bien, ya hemos llegado a la meseta. ¿Y ahora qué? En esa siguiente ¿ahora qué? Son estos temas, ¿no? Son conseguir que eso que se habla a veces de la excelencia científica no sea un cuento chino, que forme parte del ADN de la universidad, que a los jóvenes se proteja su carrera investigadora. Por supuesto, si la gente no trabaja, pues también hay que decirle, ¿no? O sea, esto no es que proteger no quiere decir que te voy a cuidar como, no, te protejo porque quiero que hagas una buena carrera investigadora, no te protejo porque eres mío, que es como funciona el sistema. El sistema es te protejo porque eres mío. No, aquí no hay nadie de nadie. Lo que hay es que proteger a esa persona en su trayectoria. Y eso yo creo que son las ideas que deberían empezar a ser las ideas que muevan a las universidades. Porque nos vamos a ver en un contexto cada vez más competitivo. Esto es lo que hay, ¿no? En Europa, en estos momentos, esa transición la ha hecho Holanda. Tú conoces bien, ¿no, Nicolás? Holanda ha ido por ahí, con una reforma integral de su ley de universidades, de su gobernanza universitaria, incluso los profesores perdiendo la condición de servidores públicos, renunciando, porque había más a ganar, ¿no? Porque hay un compromiso mucho mayor de financiar la investigación, de financiar bien a las universidades. Está ocurriendo, son muy cerca de nuestras fronteras. Y hoy en día, bueno, con esto del Brexit, además, yo creo que Holanda debe estar recibiendo muchísimo más estudiante que nunca, claro, porque ya no es lo mismo. El Reino Unido ya espanta un poco a mucha gente, ¿no? Con el tema del Brexit. Pero ese tipo de formas de comportamiento, bueno, pues son las que tienen que permear la Universidad Española y esas puertas se abren también si vosotros hacéis que esos temas entren en la agenda, ¿no? Quiero decir que si os viene alguien de pronto en campaña electoral, hay que hablarles de esto. Hay que hablarles de esto, no de los bolígrafos o de la beca, no, ¿qué hay de lo mío? No, ¿qué hay de lo de todos? ¿Qué hay de lo importante? Eso es hay que forzar un poco a aquellos que quieren ser responsables universitarios a que se metan en estos temas. Pablo Morales, Daniel, no sé si se ha hablado porque he llegado tarde. Mi pregunta es qué porcentaje. Pero bueno, por ejemplo, en las condiciones de ANECA, colegas catedráticos, ¿no? No conozco, no he estado. No, pero bueno, esto que está todo, aquí está todo grabado, ¿no? Tengo la impresión de que está excesivamente burocratizado y de que se cuentan los méritos a peso y que no hay una evaluación auténtica de... Creo que también se quitan de problemas, ¿no? Porque evalúan... Es la impresión que tengo, pero nunca he estado en ANECA, no hablo de primera mano. Pero la respuesta para mí sería escaso. Vale, mira, Pedro, este comentario muy interesante. La debería estar muy participación en la serie. Hay que cambiar la cultura de alguna gente aceptada para que la gente joven que se convierta. Correcto. Sí, ojalá. Sí, estoy de acuerdo. Pues aquí la sala tiene alguna pregunta. Sí. Acércate al domingo y pega voces para que se te escuche por el micro. Bueno, te paso.
A ver, un par de reflexiones de lo que se ha ido saliendo. El problema de los mayores, que creo que pueden estar cambiando los vientos en ese sentido, pero que cuando se recorre una trayectoria muy larga, pasando bastantes penurias, quizás psicológicamente acabas por defender aquello contra lo que has luchado y te conviertes en el enemigo generacional que eras antes. A lo mejor las formas de evaluar y tal, si fuesen transparentes, eso podría generar un efecto mágico por tal de no dar vergüenza ajena. Es decir, por ejemplo, en Iker Vázquez, si se evalúan 15 y de esos 15 se dejan 5 fuera, 5 dentro, 10 fuera, que esa evaluación o esos currículums sean públicos y ese temor a la vergüenza ajena a lo mejor provocará algún efecto mágico. Luego lo del Q1 y tal, hace un par de semanas vi un artículo de bibliometría que tenía un efecto curioso, porque era paradójico. La temática era sobre el efecto Cobra en las publicaciones, mientras que este artículo estaba publicándose en una revista de Q1, con lo cual estaba siendo objeto de su propio estudio. Y ya está, sobre el tema de la bibliometría, otra reflexión. Hubo hace poco antes de la pandemia, un caso del gobierno holandés de un algoritmo que preseleccionaba gente que con mayor probabilidad fuese a cometer fraude fiscal o fraude a la seguridad social. Se declaró contrario a la ley holandesa por derechos humanos y tal, pero el gobierno a la hora de defenderlo dijo que necesitaba que sus métodos fuesen secretos porque si no la gente acomodaba su comportamiento a esos métodos. Y me da la impresión de que la bibliometría tendría que tener ese ultra secreto con los métodos para que no nos torciésemos. Ya se ve que tú eres experto en esto, ¿no? Sí, yo diría que, a ver, eso que comentabas, ¿no? El tipo mayor que pasó tantas penurias y que devuelve las penurias a los que vienen detrás. Es triste y lamentable, porque si algo deberíamos haber aprendido es cómo hacen, a ver si tú piensas en las familias, ¿no? ¿Qué hacían los padres? Es que mi hijo no tenga que pasar por lo que yo he pasado. Esto era la mentalidad de las familias. Y entonces lo daban todo para que el hijo pisara ahí en el hombro y da un salto hacia arriba, ¿no? Esa tiene que ser la mentalidad nuestra, ¿no? Pero ya sé que no lo es siempre. Pero yo diría que cada vez hay más gente. A ver, no seamos pesimistas, ¿eh? No, por eso, no seamos. Yo veo, porque oye, es mi generación, ¿no? Y hablo con muchos y veo y digo, ya está, estas ideas están empezando a entrar, ¿no? Están empezando a entrar. O sea que yo les veo futuro, ¿no? Habías comentado otra cosa después que no sé si había sonado a pregunta. Bueno, pero ya, no, el secretismo, vale, claro. A ver, entre la transparencia total puede ser una trampa mortal. Porque entonces, a ver, si yo soy transparente con los datos, alguien dirá, ¿y cómo es que ha salido este que...? No, pero es que no estoy midiendo, ¿sabes? Ese es el asunto. Si tú evalúas de una manera un poco más cualitativa, ¿qué es la transparencia? Sería abrirte mi mente, ¿no? Sería decirte, mira, porque... Entonces, en el caso de la investigación en el País Vasco, bueno, la gente sabe los que han salido y entre ellos comentan. No nos ha ocurrido, yo diría que casi ningún caso en el que de pronto nos hayan dicho, oye, pero ¿cómo es posible? No ha ocurrido. O sea que, en fin, que las cosas se han ido haciendo con cierta dignidad, ¿no? Pero es que ese es un ejemplo distinto porque ahí hay mucha libertad. Ahí, digamos, el comité evaluador tiene una libertad tremenda, no tiene que sujetarse a ninguna tabla. No hay una tabla de méritos que viene después de un pacto entre no sé quién. No hay. Tienes que verlo y juzgarlo y además ponerlo en común con otros. Está el de química, el de biología, el de física, humanidades, ciencias sociales. Hablamos un poco y al final vas decantando, ¿no? Bueno, y confías en que el sexto sentido de todos y el savoir-faire, más o menos, ¿no? Pues que te lleve a no meter la pata mucho, ¿no? Que es de lo que se trata. Y no hemos tenido, porque al final se termina sabiendo cuáles son los que han salido. Y todo el mundo puede ir a la web y ver el currículum, ¿sabes? Esto, ya sabes que si tú te eligen, inmediatamente se van a la web of knowledge a ver cuántos tiene, a ver cuánto tal. Diría que nunca nos ha ocurrido que nos hayan afeado la conducta por haber seleccionado gente que no diera la talla, ¿no? Pero sí que os digo que es muy difícil a veces, ¿no? Porque no pueden salir más que hay unas plazas, hay un dinero para... Y de pronto dices, oh, ¿cómo digo yo que no? ¿A quién le digo que no? Esto es de... Oh.
Pero bueno, a la primera cosa te digo que efectivamente esos comportamientos todavía persisten, pero cada vez hay más gente que quiere cambiar y transferir una experiencia distinta y hacer que los jóvenes pisen otra alfombra diferente que la que ellos han pisado. No es todavía el 90%, pero está creciendo. Muy bien, no sé si tenía alguna pregunta. Yo, una rápida, quería preguntar por el tema de Iker sobre... Bueno, te quería preguntar simplemente con Iker Vázquez si sabéis mirado la gente que no si había habido alguna evaluación del sistema, es decir, si habéis visto la gente que se rechazó hace 10 años, qué pasó con ellos, para ver un poco al final esos falsos positivos. No estoy seguro de que se haga ese seguimiento, no se hace el seguimiento de aquellos que has contratado, ¿no? Lo que sí ha ocurrido es que a veces un investigador no se selecciona en una convocatoria, pero 2 o 3 años después vuelve y has visto que de algún modo los comentarios que le has hecho en su evaluación los ha tenido en cuenta. Algunos, por ejemplo, les decíamos, mira, tienes que salir, o sea, no puede ser, tienes que airearte, ¿no? Con esta movilidad que tienes tan reducida, ¿no? Y se ha ido, y han hecho el esfuerzo y se han ido 3 años afuera, entonces, y vuelven y entran, ¿no? Otros entran en otros sitios, quiero decir que, ¿sabes? La persona que aplica a ICREA en Barcelona o a Iker Vázquez va a aplicar también a Ramón y Cajal, va a meterse en muchas, y al final terminan entrando por todas partes, ¿no? Pero bueno, si la pregunta es si se ha hecho un seguimiento personalizado, yo diría que no. Lo que sí que hay es el informe anual de Iker Vázquez, tú vas viendo cuál es la influencia que tienen estos investigadores en la producción científica del País Vasco. Una, en la capacidad de conseguir premios, léase también ERCs europeas. 2. Y tercera, la capacidad de conseguir fondos de investigación es simplemente impresionante. Y si veis ICREA en Cataluña, creo que tiene el 30% de todas las ERCs españolas están en ICREA. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Una sola institución es capaz de hacer que su gente tenga el 30% de las ERCs. ¿Eso de qué te habla? Bueno, de una selección de talento, pero también de un ambiente, ¿no? De la creación de un ambiente que no estrictamente competitivo, sino cooperativo, de estamos aquí todos unidos y yo te enseño, te digo cómo yo lo hice y el otro te cuenta cómo lo hizo y entonces es la forma en la que puedes trabajar, ¿no? Porque disparar en solitario para conseguir una ayuda europea es muy difícil, ¿no? Incluso para una Marie Curie tienes que tener algo de apoyo, que alguien te cuente cómo se hace esto, cómo debes... Bueno, pues ese tipo de cosas son las que son los debates que tiene que haber en nuestras universidades. Yo de eso es de lo que hablo, ¿no? Y de lo que hablo también con mis ex colegas rectores, ¿eh? Cuando me toca estar con ellos, también hablamos de esto. Porque el día a día es terrible. El mayor problema de la institución universitaria es el día a día. Acaba con todo el mundo. Acaba con todo el mundo. Dice rectores que de pronto dejan de saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste. Simplemente están con el día a día. Y ya si el rector o rectora cae en el día a día, pues ya nos quiero contar. Porque la institución de pronto, el rumbo no existe, ¿no? Es simplemente ir sacando los temas, ¿no? Ir sacando. Entonces, bueno, ese día a día es un enemigo claro de fijar objetivos de largo plazo. En vuestro caso, el enemigo es el corto plazo. Ese corto plazo del que yo entiendo, ¿eh? Porque lo veo con mis hijos, están en esa edad y lo vi. Bueno, el mayor ya está ahora de profesor, pero por detrás viene otra y está en ello. Está muy difícil cada vez. Bueno, mi hija, cuando se vino de Estados Unidos, me preguntó, papá, ¿qué es el Q1? Me preguntó, o sea, quiero decir que venía, había estado de postdoc en Estados Unidos, en Boston, o sea, bien, un sitio de excelencia, ¿no? Y me dijo, ¿qué es el Q1, papá? No le habían hablado de eso. Me resultó tan interesante, ¿no? Nadie había comentado esos asuntos del Q1, o sea, no estaba en la conversación. Y me preguntó, es que pone aquí, el que me estaba haciendo una instancia, que diga si es Q1 o no. Y entonces le dije, bueno, hija mía, no vas a tener más remedio que ahora estás en otro sitio, ahora tienes que entrar en esta web, búscate ahí lo que sea, búscate la vida. Pero bueno, esa sería la mentalidad para mí, ¿no? ¿Por qué un estudiante de doctorado tiene que estar pensando en el Q1? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué razón hay para ello? ¿Qué razón hay? Y en los matemáticos todavía era mucho más, ¿no? Porque en matemáticos yo soy matemático y sé lo que es que digas voy a atacar un problema de esos que, ¿sabes qué? En Princeton le dicen a la gente que va a estudiar ahí, el primer año no escribas nada, nada. Lee, vete a seminarios, discute, habla. No escribas nada, nada. Más adelante ya tendrás oportunidad. Porque es algo de fondo. Tienes que dedicarte a un problema en serio, tienes que verle todas las vertientes al problema y luego decir, bueno, pues yo voy a ver si contribuyo en esto, ¿no? ¿Y estás preocupado por el Q1 ahí? No, estás preocupado por escoger un problema científico relevante.
y estás preocupado por darlo todo. Y también que el sistema te proteja, porque también si te equivocas y elegiste un problema muy difícil, el sistema no te puede dar una patada. Tu orientador, la persona que te dirige la tesis, tiene que indicar, bueno, no hemos podido con este problema, vamos a dar una salida por otro lado, porque al final lo que se forma con una tesis es un investigador, se forma una persona que piensa por sí misma. Por tanto, no hace falta que la calidad de la tesis sea extraordinaria. Si es extraordinaria, mejor para todos, ¿no? Pero si ha sido capaz de enfrentarse a un problema serio y relevante, ya está, ya tienes una persona que piensa por sí misma, ¿no? Esa confianza que hay que dar, eso es lo que estamos hablando, y sé que no es fácil, y sé que el corto plazo es duro. Pero bueno, yo solo pretendía, con un poquito de optimismo, indicar que estas reflexiones de fondo cada vez empiezan a permear más en la Universidad Española y cada vez empezamos a hablar un poquito más de estos asuntos de fondo y no de los temas menores. Bueno, yo creo que el cierre es bueno. Vamos a dar un aplauso final a los niños. Bueno, muchas gracias. La comida. Si hay alguna cosa inconveniente en la grabación, pone ahí un... Sí, eso ya Guacha se encarga de